Siguiente diálogo tenemos ahora a Ángeles González Sinde, es directora, es directora de cine, es guionista, actualmente es presidenta del patronato del Museo y Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, fue ministra de Cultura, suya es la famosa ley Sinde, no me acuerdo si salió al final o no salió, pues Salió. y también fue presidenta de la Academia de Cine. Y Luis Calderón es alcalde de Palacios de Nava y sobre todo es un excelente escritor de cuentos, al menos que yo sepa. Si tenéis por ahí la revista Presura, en las últimas páginas aparece también en este número un cuento suyo realmente inquietante. Muchas gracias. Así que ya sabéis lo que he dicho en anteriores ocasiones, yo soy un juez de silla de una esquina de la cancha de tenis que solo interviene si la bola sale fuera. Todo el escenario es vuestro, tenemos el tiempo que tenemos. Así que ya os diré yo cuando vamos acabando. A conversar. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a la Feria Presura por invitarme y a la oportunidad de intercambiar opiniones, ideas y de aprender con todos vosotros. Bueno, yo vengo aquí en calidad de persona que vive de la cultura y también pues de persona que no tiene pueblo y que durante muchas generaciones no ha habido nadie que viviera en un pueblo, y los que nacieron en un pueblo no tenían ningún apego con ese pueblo, de manera que en la memoria familiar no ha quedado nada, ni una triste excursión, ni un primo lejano, ni nada. O sea que en ese sentido, como experimento, creo que está bien enfrentarme al alcalde y aprender de él. Podemos empezar por tu cuento, si te parece. Es un cuento muy interesante, que empieza con un alcalde que despierta de un desvanecimiento, muy mareado y sin saber lo que le ha pasado, y luego el cuento nos explica cómo ha llegado el alcalde a esa situación. Y el alcalde despierta está sentado en una silla en un espacio que ha sido recientemente habilitado, que es los restos de una iglesia de los que ha conseguido con mucho esfuerzo, según cuenta el narrador, reconstruir el campanario, la torre del campanario, y el resto lo ha dejado hueco, vacío, para utilizarlo como escenario para eventos, para conciertos. Y es la inauguración de este espacio en el cuento, en la ficción, en un pueblo que yo me imagino no muy distinto de Paredes, un pueblo de Palencia, y en esta ruina que yo atisbo así románica, pues se celebra un concierto de un grupo folk. Pero bueno, se produce un incidente, y es que las cigüeñas que hacen sus nidos y que viven en esa torre de campanario no parecen muy conformes con el concierto y en fin, atacan al cantante. Y yo me pregunto... Es spoiler total, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Spoiler total. Spoiler total, pero es que si no, no podemos abordar nuestro asunto, porque lo importante son los detalles del cuento, o sea que este spoiler no desincentiva de la lectura. La cuestión que yo me planteo es: ¿tan mal se lleva la cultura con los pueblos que las cigüeñas atacan a los de la cultura que vamos por allí, a los titiriteros? No. Yo creo que ahí en ese cuento un poco lo que más aposté es por la figura de los alcaldes. O sea, ahora mismo los alcaldes de los pueblos son los auténticos agentes de desarrollo en todo esto que llevamos aquí hablando 2 días, y que es un lugar de encuentro necesario, muy necesario, y que está saliendo también, o lleva tantos años saliendo también, que ahora lo decía Rosa Valdeón, ¿no? Desde hace 4 años se está hablando de la despoblación.
y el Hueco tiene mucho que ver en eso. O sea, el Hueco y todas sus iniciativas pues han sido fundamentales para visualizar este tema en toda España y sobre todo a través de los medios en lo que algo nos salía, ¿no? Bueno, pues esas figuras que están en los pueblos, que son los que están arraigando en su problema, de verdad que lo conocen, pues son unas figuras fundamentales para enfocar este tema. Y precisamente cuando escribí ese cuento estábamos en la fundación de una asociación que se llama Siembra, que es una asociación de municipios, una asociación nacional, que lo que pretende es tener ese monotema de los problemas demográficos como interlocutores a los alcaldes. Entonces, estaba yo obsesionado con el tema de la figura de los alcaldes y me salió esto. Las cigüeñas, pues además, fíjate, presura, yo creo que la primera presura, el anagrama que tenía era la cigüeña, ¿no? O la segunda, que es un poco todo lo que conlleva de la natalidad. Vete a saber, a lo mejor estoy soltero, no tengo hijos y hasta se me fue a mí la cabeza con el tema, no lo sé tampoco, ¿no? Pero esa asociación, por ejemplo, pues intentamos que hemos fundado entre una alcaldesa de Teruel, un alcalde de Ciudad Real y uno de Palencia, pues intentamos que tenga mucha masa crítica de alcaldes para poder tener una voz más fuerte. Porque ahora mismo yo creo que, y después de hablar mucho de esto, el mensaje en el tema de la despoblación es un mensaje sobre todo o creo que debe de ser de unidad. Un mensaje de unidad entre los pueblos, de ahí la fundación de esta asociación y iniciativas que a lo mejor estamos llevando a cabo. Determinados pueblos pues tienen que tener una forma general, no ser algo anecdótico en cada sitio, ¿no? Por otro lado, una unidad, y antes yo creo que está surgiendo continuamente, entre el medio urbano y el medio rural, y una unidad política a nivel estatal y a nivel europeo que exige, pues yo no sé, Ángeles, si eso, tú que has sido ministra, si eso es un pacto de Estado o qué es, pero ahora mismo hace falta ese tipo de unidad. El cantonizar los problemas o cantonizar las protestas yo creo que no es la solución. Y luego también quería dar las gracias porque he tenido mucha suerte de que me hayáis puesto con mi compañera. He salido en el periódico porque tú estés aquí. Y eso a mí me ha dado visibilidad como alcalde. O sea, que Luis Calderón, el alcalde de Paredes, va a hablar con ministra, bueno, todo. Y eso también, pues también os lo agradezco al Hueco y a ti sobre todo, pues por haber querido venir. Bueno, lo cual demuestra que entonces los titiriteros no somos tan inútiles. Tenemos esa capacidad de transmitir, de ser de transmisores de mensajes, ¿no? O de acaparar la atención. Y eso es otro de los asuntos Ángel, sobre... pues no te ha gustado nada el cuento de él, ¿no? ¿Que no me ha gustado? Sí, claro que me ha gustado. Me ha hecho, además me he reído y ahí tiene momentos... bueno, me ha gustado mucho, a la mí verdad. Me pareció muy inquietante, lo he dicho antes. Sí. Bueno, yo en cambio lo he tomado más por la parte humorista de Rafael Azcona, de una cosa así, humor que subyace por debajo del realismo y me ha gustado mucho. No, yo quería plantear en ese sentido algo que a mí siempre me interesa, que son los estereotipos, los malentendidos, los clichés que los creadores, ¿no? Y especialmente en el audiovisual, que es el medio con el que yo, del que soy profesional, contribuimos a replicar, a difundir, ¿no? Quería saber desde el punto de vista de personas que viven en el medio rural, cómo son esos estereotipos, porque claro, el estereotipo viene desde las bucólicas de Virgilio hasta los asquerosos de Santiago Lorenzo, ¿no? Pasando por Delibes, por Ana María Matute, ¿no? Cuando habla del pueblo de La Rioja, el pueblecito donde ella iba cada verano, de donde era su padre. En fin, que lo rural ha estado muy presente en la cultura, en el cine. Ha dejado de estar presente. Yo creo que estaba más presente con otro cine que se hacía antes, que hacían directores como Manolo Gutiérrez Aragón o como Saura o como en fin, Mario Camus. Y en cambio en el cine o en las series, cuando se habla del campo, lo que me interesaría saber es si está acertado el retrato que se hace, si te parece que está muy alejado, si eso ayuda, si contribuye
si es que a lo rural le hace falta una buena campaña de marketing en lugar de una campaña a la que contribuimos todos voluntaria o involuntariamente de desprestigio, desvalorización en algunos casos. Bueno, en 1921, ahora hace justo 100 años, Ortega y Gasset iba en tren de Madrid a Asturias, y sacaba una cosa que se llamaban notas de viaje. Y en una de esas notas de viaje, el tren, que pasa Palencia a León, entre Palencia y León está Paredes de Nava, entonces eso, pues claro, al alcalde hace que se lea el libro con más interés. Se para el tren y desde la ventanilla José Ortega y Gasset dice esto: aquí en Paredes creo que nació Berruguete, el escultor. Es una aldea grande, tendida en el llano, con algunos edificios amplios que deben de ser hospitales. Hospitales e iglesias, obras de la fe, obras de la caridad. Pero en ninguna parte sobre los tejados rojizos de estos poblados se advierte la huella de la esperanza, ni verdura en la tierra, ni esperanza en los corazones. Bueno, es el resumen de lo que llevamos oyendo 100 años. O sea, este mensaje que sin bajarse del tren, el filósofo más famoso de la época nos machacó. O sea, y además lo hace como con un tono de indiferencia, ¿no? Como es, creo que nació Berruguete, deben de ser hospitales e iglesias. Es que le da igual. O sea, habla con un desprecio y genera una opinión que ha sido muy dañina durante tanto tiempo. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, ahora... y un cierto paternalismo, ¿no? Sí, perfecto, claro. Pero en cambio ahora la situación, y hace 15 días en Palencia se presentó el CES, un estudio, un informe sobre el medio rural vivo y sostenible, que han hecho un análisis, la importancia de los análisis que hablábamos de las estadísticas. Hablábamos, ¿no?, de los datos y de cómo, a mi parecer o en mi experiencia, la cultura y la agricultura, en el sentido más amplio, se solapan en muchos campos y a veces afrontan problemas muy similares, ¿no? Como la mala fama de paniaguados, las subvenciones, la falta de rendimiento inmediato. Que son sectores, digamos, estratégicos para construir país, para construir muchas veces una riqueza intangible, ¿no? Y eso nos dificulta estar en las agendas económicas porque no somos del corto plazo. Sí, lo que pasa en ese informe, lo que venía a decir, que la verdad es que lo presentó estupendamente el presidente, bueno, pues venía a decir que había un motivo de esperanza, que el siglo XXI iba a ser el siglo del medio rural. Y decía que tras el COVID, o en una situación de crisis que se generan a lo largo de la historia, pues de esas situaciones sale un momento de reflexión posterior que conduce a cambios en la sociedad. Yo creo que el cambio que se está produciendo ahora es que si Ortega y Gasset viniera ahora en el año 2021 a Paredes, se bajaría del tren. Sería la diferencia. O sea, se ha generado una expectativa que hace que si entramos en el pueblo, conozcamos el problema, conozcamos la situación. Y precisamente ahora la cultura puede ser un motivo para que mucha gente se baje del tren y entre en el pueblo. O sea, la cultura como conector entre el mundo urbano y rural. Sí, hablábamos, le contaba, bueno, que yo en las películas y series que he trabajado, pues habitualmente no he tratado temas. Los personajes son urbanos, viven en grandes ciudades, con alguna excepción. Una es una película de Manolo Gutiérrez Aragón que ocurría en los Valles del Pas, una familia ganadera, trashumante, que esta película se llamaba La vida que te espera, y la película un guión en el que estoy trabajando, que esta tarde presentaremos a las 7 con su director Miguel Santesmases, y que ocurre en una comarca de Teruel, en el Bajo Aragón, ¿no? ¿Qué pasa? Estos dos directores tienen vínculos familiares, son de esas zonas, por lo cual eso nos indica que realmente uno habla de aquello que conoce, y es más difícil amar o interesarse por aquello que no conoces, ¿no? A mí me preocupan dos cosas de la combinación de cultura y medio rural, o cultura y turismo, y es el confundir los pueblos o confundir el medio natural con parques temáticos.
Eso me parece que el tipismo, o sea, caer en ese tipismo y en ese folclorismo, no sé cuánto de útil es, o hay que tener una medida también para todo, ¿no? Porque también hemos visto cómo la masificación descontrolada pues al final produce descompensaciones y desventajas para los propios habitantes de esas zonas. Por una parte genera trabajo, pero por otra parte hace que suban los precios de las viviendas, por poner un ejemplo. O la invasión, ¿no?, que puede suponer, como ha ocurrido después de la pandemia, de los parques naturales y demás, con el afán de estar en contacto con la naturaleza. Eso por una parte, pero por otra es verdad que la cultura puntúa el territorio y nos da un atlas, ¿no? Y en ese sentido, si miramos el Camino de Santiago, por ejemplo, pues en su momento fue una gran industria cultural que atraía creadores, artesanos de toda Europa. Los mejores iban recorriendo ese camino, trabajando sea en la pintura, en la escultura, en la construcción, de todos los hitos de ese camino. Pero el patrimonio del que hoy disfrutamos, y que hay pueblos como Fromista, ¿no?, que están en el mapa porque se visitan esas iglesias singulares, ese patrimonio también habrá que generar el patrimonio del futuro, y el patrimonio del futuro lo crean los creadores de hoy. Y en ese sentido yo creo que la España vacía para los creadores es un lugar lleno de potencialidad. Primero porque es un caladero de historias que no están contadas ni exploradas, y segundo porque para nosotros el vacío es fértil. El vacío es creador, ¿no? Lo que necesita un creador para crear es espacio y tiempo, que es algo de lo que habitualmente careces en las ciudades. Y por supuesto la idea de poder atraer mediante residencias o mediante visitas generadas desde el medio rural de creadores o de gestores culturales hace que puedan generarse sinergias, ¿no? Le contaba al alcalde que en el Museo Reina Sofía ha recibido un legado de una artista, Elena Sins, que murió hace unos años y legó toda su obra al museo, y entre ellas su casa está en Azpiroz, en un pueblo de Navarra. Y estuve este año visitando la casa para conocer la casa y tal. Y entonces gracias a eso reparé en un problema que jamás se me hubiera ocurrido en mi vida de urbanita en Madrid, y es qué pasa con la lana de las ovejas, ¿no? Gracias a esa visita tomé una conciencia o vino a mi atención algo que a lo mejor puede ser el detonante o de una historia que yo cuente o de una información que comparta y hacia la que me sensibilice, ¿no? Y también al mismo tiempo la posibilidad y el plan que tiene el museo y en el que estamos trabajando con el gobierno de Navarra, por ejemplo, es que esa casa de artista sea un lugar de residencia de artistas, que en periodos de meses puedan ir a residir, a hacer obra o a investigar, y luego quede obra, sea en un museo en Navarra, sea en cualquier otra parte del territorio. Pero en cualquier caso creo que esos viajes de ida y vuelta son importantes para generar otra imagen de la vida rural y otras potencialidades. Es en lo que pienso que la cultura puede ser útil, más allá del turismo, ¿no?, como transmisores. Pues sí, el ejemplo tuyo que pones es el claro ejemplo de que por un motivo cultural, gente del intelecto, gente de la cultura aparece en el medio rural y conoce otra realidad. Pero es que ahora mismo, cuando yo antes hablaba de unidad, de unidad política, creo que esa unidad política debe de desarrollarse en una elaboración de determinados problemas estratégicos de los que hay desconocimiento absoluto, ¿no? El tema de la lana, que precisamente me has tocado la fibra, nunca mejor dicho, sensible, porque si pensamos en el sector ovino, que fue el que cambió Castilla, o sea, Castilla precisamente culturalmente cambió por la lana se mandaba a Flandes y Flandes
importábamos a los autores flamencos que llenaron las catedrales de obras, ¿no? Pero la lana, si pensamos en España, hay unas 16 millones de cabezas de ovejas, de ganado lanar, 16 millones que producen 2 kilos de lana más o menos de media al año. Eso quiere decir que hay 15 millones por 2, 30 millones de kilos de lana que hay que hacer algo con ella. O sea, la lana a lo largo de la historia ha tenido mucho valor, pero ahora te cuesta más esquilar, quitar el pelo a la oveja que lo que vale la lana. Bueno, pues esa lana es un producto que es indestructible, que es ignífugo, que no se puede abonar un campo. ¿Y qué hacemos con ello, no? Resulta que, por ejemplo, en Mallorca la Consejería de Agricultura ha tenido que contratar una empresa para ir a retirar a los ganaderos la lana y llevarla a una incineradora. En España solamente quedan 3 lavaderos de España para lavar la lana de esas 16 millones de cabezas de ovejas. Uno está en Paredes de Nava, por eso ese tema te digo que me toca otro en Villalón al lado y otro en Castilla-La Mancha. Y hasta allí llega la lana de Aragón, del País Vasco, de todo. Bueno, el lavado de esa lana produce un agua que es verdad que es muy turbia y muy contaminante. Y eso nos genera a los ayuntamientos un problema. Pero es un problema de unos 100.000 euros por municipio. Pero la destrucción de ese residuo serían varios millones de euros, aparte de que le supondría un coste al ganadero. Simplemente pensar en este problema, que alguien piense en este problema, no solamente el alcalde y el del lavadero, pues conduciría a la generación de estrategias en muchos sectores que son completamente desconocidos o que se han ido abandonando por ese mensaje de ver desde la ventanilla del tren. Entonces, el que la cultura nos acerque el intelecto al medio rural, aunque también hay mucho intelecto ya en el medio rural, pero esa confrontación de pareceres pues es interesantísimo. Como es, lo rural es la vanguardia. Bueno, pues lo rural es la vanguardia, es que es mucho más inspirador ahora, yo creo, y tú lo sabrás, Ángeles. Bueno, estás hablando que vais a inaugurar este tipo de películas, pero ahora mismo se tiene que dar una concentración de conocimiento. Cuando hablaba ahora Demetrio Madrid y decía que él se reunió con Fraga y Martín Villa para ver cómo descentralizaban. Qué envidia de momento, ¿no? Esa visión del territorio, de cómo hacer las cosas, se harán bien, se harán mal, pero por lo menos cabezas pensantes, que yo creo que ahora debemos de buscar en esa unidad esas cabezas y luego esa unión entre el campo y la ciudad a través de la cultura. Sí, otro asunto que hablábamos y tiene que ver con el pacto de Estado al que alude Luis. Yo le decía que yo soy un poco escéptica, quizá porque soy impaciente y porque los tiempos de la vida de una persona parecen no coincidir con los tiempos de la administración, ¿no? La administración y sus ritmos estarían bien si viviéramos 150 años de media, pero claro, como vivimos más bien 80, pero sobre todo es que para los 25 ya tendríamos que tener resuelto el tema laboral, de vivienda y demás, pues no hay ahí no estamos bien acoplados, ¿no? Entonces, confiar nuestro futuro a un pacto de Estado en un momento en que parece tan difícil ponerse de acuerdo para cualquier cosa, pues no es muy alentador. Hay que encontrar otras fórmulas que, como tú decías, quizás exigen bajar a lo pequeño, bajar a lo local, ¿no? Pero bien es cierto que siempre llega un momento en que nos topamos con la administración y nos topamos con ese montón de ordenamientos jurídicos superpuestos, locales, de la comunidad autónoma, nacionales, europeos, y que muchas veces además con las nuevas directivas que se aplican, nuevas leyes de contratación pública y demás, pues hacen que muchas veces para organismos pequeños, y como la cultura está compuesta no de grandes empresas, sino sobre todo es un tejido de autónomos y de muy pequeñas empresas, organismos o entidades, pues para muchas veces, igual que un ayuntamiento pequeño, carecemos del músculo o de la capacidad de recursos humanos para tramitar esos expedientes, incluso para acceder a una ayuda que pueda ser potencialmente beneficiosa, ¿no? Con lo cual,
esos tiempos en que tal vez Fraga, Martín Villa y demás se reunían, es que era una España distinta, ¿no? Era una España muy distinta, una España donde los trámites y procedimientos administrativos seguramente eran más sencillos. Y ahí yo creo que también, bueno, pues igual que a la cultura nos resta agilidad y cintura, entiendo que a los pequeños ayuntamientos y a los pequeños autónomos y ganaderos y agricultores y empresarios de lo rural les ocurre lo mismo que a nosotros. Hay otro tema que aquí oigo mucho, que es este tema de la conexión, la conectividad, lo importante que es tener internet, ¿no? Y en la intervención anterior decía muy bien la compañera que los pueblos, bueno, que no solo tienen que tener sanidad y determinados recursos, sino que también tienen que tener bueno, cultura, entretenimiento y una oferta para que los jóvenes, los adolescentes, ¿no?, quieran estar en ese pueblo, quieran arraigarse en el lugar en el que nacieron. Es verdad que hay una etapa en la vida en que queremos expandirnos y viajar por naturaleza, a lo mejor estudiar fuera, pero lo ideal sería que luego volviéramos a nuestros pueblos, sobre todo porque sinceramente cualquier matrimonio con niños pequeños sabe que la vida es mucho más sencilla y de más calidad para criar una familia en una comunidad pequeña. Pero en cualquier caso, yo disiento un poco de que el Internet sea esta panacea en el caso de la cultura, porque es verdad que accedemos a Netflix, accedemos en fin, a música, a contenidos culturales. Pero la cultura, y eso lo hemos visto en la pandemia, lo que nos importa de la cultura es compartirla. La cultura es un pegamento que une a las personas y que genera cohesión, genera que todos tengamos los mismos referentes, un imaginario parecido y que queramos compartir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído. Y para eso hace falta una presencialidad física, ¿no? Que volvemos al cuento del alcalde, en el que yo creo que el subconsciente te ha traicionado y realmente te importa mucho más la cultura y ver un patio de butacas lleno de lo que tú mismo a lo mejor eres consciente. O sea que es importante que la cultura sea un pegamento, porque no es un aislante, que es lo que es nuestra pequeña pantalla individual. Hay un momento para la pantalla individual y hay otro momento para compartir. Y ahí los pequeños centros culturales y las bibliotecas pueden tener realmente un papel dinamizador, un papel relevante, un papel que también tenga usos múltiples, ¿no?, como espacio. De todas formas, volviendo a lo que has dicho, eso de todo el tema de la legislación, de la atomización de la legislación, que al final el sumidero de toda esa legislación son los ayuntamientos, porque al final un alcalde, visto desde las administraciones superiores, parece que es el hermano pequeño, que es un poco así, le han metido en un cuarto, no te salgas de aquí que me la preparas rápido. Pero ahora mismo, precisamente en ese pacto de Estado, en esa unidad, hay que definir una línea estratégica que haga mucho más ágil la labor de la administración. Me ha gustado mucho porque en la revista Presura he encontrado un artículo que habla precisamente del Estado emprendedor, de la obra de Mariana Mazzucato, que ahora se ha puesto de moda después de la pandemia, ¿no?, de cómo hay vías intermedias entre el capitalismo y el socialismo. Hay una vía intermedia en el Estado en la que el propio Estado tiene que motivar ese emprendimiento, y los ayuntamientos pueden hacerlo, pero estamos muy constreñidos. Por eso, os pongo algún ejemplo de cosas que a lo mejor hemos podido hacer allí, en esa línea del Estado emprendedor, que yo lo traslado al ámbito municipal, ¿no? Por ejemplo, en Paredes, dos proyectos muy rápido, lo cuento. En Paredes se puso en marcha un matadero industrial de ovino, por una labor de un concejal. Bueno, pues dijo, ¿cuánto me cuesta hacer el matadero? 1 millón y pico de euros, tengo una parcela, hago el proyecto, con las subvenciones puedo tener la mitad.
el concejal hizo una sociedad en la que el ayuntamiento tenía el 51% de las acciones gracias a esas subvenciones y lo que había puesto con su propio tal, y lo otro lo repartió entre gente del sector, carniceros, entradores, ganaderos, ¿no?, que podían llevar allí a la matanza a sus propios corderos. Con eso consiguió poner en marcha un matadero industrial, que hoy en día creo que es el segundo de Castilla y León en el tema ovino, y 5 o 10 años después, ya no recuerdo cuántos, vender el 51% de las acciones del matadero a los propios, al resto de los socios, por 660.000 euros. Con lo cual ya el ayuntamiento tenía dinero para iniciar otro procedimiento de ese tipo. A eso me refiero con las iniciativas, que son muy difíciles. Esto no creáis que hay tantos casos de esto. O ahora hemos puesto, ya dando un paso más sobre el ovino allí en la localidad de Paredes de Nava, pues poner un centro de investigación de productos gastronómicos del ovino, que lo hace el ayuntamiento, luego hemos convenido con un centro tecnológico y al final incluso se ha generado un espacio gastronómico donde si vais todos podéis tomar el mejor lechazo de Palencia y no os estoy... vamos, pero que vayáis. Y ese tema ha podido producir un lechazo que se puede... sobre todo enfocado a hostelería para que se tenga sin tener el horno encendido, bueno, una serie de productos, morcillas de lechazo, postres relacionados con en fin, que se está innovando sobre esos productos, pero el paso le ha tenido que dar al ayuntamiento, porque ahora mismo en los pueblos es muy difícil que ese paso le dé a alguien en particular. Podemos tocar, y entonces para que ese paso se dé desde los ayuntamientos es necesario remover ciertas estructuras que no nos flexibilizan nada el trabajo, ¿no? Además hay que tener siempre, y eso lo tienen los alcaldes, para trabajar, que se está perdiendo en el funcionariado. Yo soy funcionario de carrera, he sacado la oposición y todo eso, pero veo que se está perdiendo la vocación de cosa pública y el funcionario lo que está pasando es a ser un mero inspector, ¿no? El ejemplo en cambio los alcaldes, que no son funcionarios, pero son trabajadores públicos, siguen con un horizonte, porque tienen un horizonte de trabajo, y eso hace que el trabajo tenga una carga de honor, no solamente de dinero, y eso es importantísimo ahora mismo en los pueblos. Por eso quiero reivindicar la figura de los alcaldes y los ayuntamientos hoy, porque creo que deben de jugar además un papel principal en todo el cambio que se tiene que producir obligatoriamente después de este periodo de pandemia. Sí, además, de nuevo, a veces los medios de comunicación y la propia ficción, las series, las películas, que inciden tanto muchas veces en una imagen negativa por defecto de los alcaldes o de los políticos en general, no incentivan la participación, ¿no? Y yo creo que la política, para renovarse, lo que necesita es la participación de todos. No es verdad que este sea un país corrupto, no es verdad que los alcaldes sean... el que quiere ser alcalde está movido por un afán de corruptela, sino que al contrario es un vecino que se toma el turno de gobernar esa comunidad de propietarios, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo volvemos a cuál es el discurso del que deberíamos hacer un mejor marketing, más constructivo. Y las comunidades pequeñas sí que tienen, esa es la gran diferencia entre la administración central. Cuando ocupas un puesto en la administración central, como me pasó a mí cuando era ministra, yo veía con mucha envidia siempre la tarea de los alcaldes, porque el alcalde ve el resultado. El alcalde tiene una incidencia, un impacto sobre la realidad constatable, ¿no? Tangible, mientras que cuando tú estás en un ministerio tú lanzas un movimiento teórico que irá cogiendo impulso con las décadas y con el tiempo, que a lo mejor se verá frenado o no, pero que inaugurará o abrirá o verá el resultado otra persona. Y eso, bueno, pues requiere de una resiliencia y de un no perder el foco. Yo creo que un alcalde tiene mucho más difícil, por no decir imposible, perder el foco que un alto funcionario del Estado o incluso un dirigente que está alejado de su objetivo, ¿no? Que no tiene esa motivación. Un minuto. Bueno, yo quería dedicar ese minuto a hablar de las mujeres y a simplemente señalar que esta mañana, reflexionando, me ha llamado mucho la atención que las películas que hablan del medio rural
en los últimos años son todas dirigidas por mujeres y por mujeres jóvenes, como Verano del 93, Destello Bravío, El cielo gira, Ojos negros, La inocencia. Creo que las mujeres nos movemos muy bien en los márgenes, en cultura, y también en ese sentido lo rural como margen del centro del discurso cultural está lleno de riqueza y de potencialidad para nosotros. Y ya cómo nos vinculemos y cómo lleguemos a Paredes y a los pueblos como Paredes queda en manos de los alcaldes y de Siembra. Sí. Bueno, pues como mensaje final, estamos en un momento fundamental. Por ejemplo, en el informe del CES se habla de todas las posibilidades del medio rural, pero por ejemplo no se habla de un problema que se ha generado nuevo, que es que no hay vivienda en alquiler. Ahí está Enrique de Arraigo, que sabe lo que es este problema ahora en Palencia que estamos trabajando. Entonces se han generado nuevas situaciones que exigen intervenciones administrativas muy rápidas. Si no tenemos vivienda en alquiler, cuando estamos haciendo una repoblación estructurada, bien hecha, buscando puestos de trabajo dignos, con aceptación por los propios pobladores de la gente que está viniendo, y resulta que no tenemos la vivienda, pues alguien tiene que dar un paso rápido, y eso es lo que a mí me parece que cuando un poco toda la intervención, lo que quiero decir es que en este momento de cambio se requiere una reflexión y una actuación, aprovechar el momento. Ángeles, Luis, muchísimas gracias por Gracias estar a aquí vosotros. en Presura. Ha sido un placer, un diálogo muy interesante entre los dos. Y nada, pues vamos al próximo diálogo. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora te van a encargar